Llegó al poder de manera triunfal a mediados del 2019 tras una aplastante victoria. Boris Johnson, el líder de los pro-Brexit en su momento, relevó a Theresa May en el cargo del primer ministro del Reino Unido. Su aire desparpajado lo mostraba tal vez como un político atípico para Downing Street. Dada la coyuntura del Reino Unido y su deseo de retirarse de la Unión Europea lo antes posible, hacía pensar que su cierto carácter de político rebelde era lo que los británicos necesitaban ahora que ese país dejaba el bloque europeo. Una vez eso se concretó, el Reino Unido encaró las dificultades de no tener el respaldo de Bruselas y es donde esa rebeldía tenía que dejarse de lado y dar paso al liderazgo. ¿Fue este liderazgo esperado por parte de Boris Johnson? 3 años después, Johnson deja el cargo de primer ministro totalmente desacreditado, criticado, en medio de escándalos. El premier, que se mostraba aferrado al poder y se negaba a renunciar, fue empujado al abismo por su propia formación política, el Partido de los Conservadores, conocidos como los Tories, así se les conoce en el interior del Reino Unido. Veamos rápidamente algunos de los hechos principales que han llevado a este escándalo y a esta crisis política en el Reino Unido. Boris Johnson llegó al cargo en 2019, como ya les decía, y se va de él 3 años después. Renunció al liderazgo de su partido, pero ha dicho que hasta que la formación política no elija a un sucesor va a seguir en el cargo de primer ministro. Las primeras críticas en su contra llegaron alrededor de abril del 2021 ante la gestión de la pandemia del COVID-19. Optó por la inmunidad del rebaño, pero el número de contagiados y también de fallecidos que crecía estrepitosamente llevó a que se viera obligado a tener que tomar decisiones ya un poco tarde. Incluso él mismo pasó por una unidad de cuidado intensivo para ser tratado por el COVID-19. En diciembre del mismo año estalla el Partygate, cuando se dan a conocer algunas informaciones, algunos datos, videos, fotografías sobre esas fiestas realizadas en la sede de Downing Street mientras el Reino Unido estaba en confinamiento. Este hecho es considerado como un punto de no retorno, como un parteaguas en su gobierno y en su gestión. Para mayo del 2022, el descontento de los británicos se vio ya en las urnas, se vio reflejado en las urnas. Su formación enfrentó una importante caída en las elecciones locales y también la popularidad de Johnson ya se veía seriamente afectada. Esto llevó a que un mes después, en junio del 2022, tuviera que enfrentarse a un voto de censura. Logró sobrevivir, pero era un voto de censura de los diputados conservadores precisamente por el escándalo del Partygate. En este punto ya el 40% de los diputados indicaron no tener confianza en el primer ministro. Para julio del 2022 comenzó otro escándalo cuando integrantes de su gabinete se vieron involucrados en un escándalo sexual. La falta de reacción y las explicaciones tardías por parte de Johnson originaron una ola de renuncias, 50 en total de integrantes de su gabinete, y también provocó una enorme presión de su bancada conservadora que llevó a la renuncia al liderazgo del partido y por ende al cargo de primer ministro. ¿Qué sigue entonces ahora para Johnson? ¿Cómo es el Reino Unido que deja la era Johnson? Deja varios temas sobre la agenda, varios temas sobre la mesa, muy importantes, como por ejemplo esa difícil relación que tienen Londres y Bruselas. ¿Por qué el Reino Unido, bajo el mandato de Boris Johnson, deseaba hacer cambios en el protocolo de Irlanda después del Brexit, que es esa frontera que hay entre la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea, y el territorio de Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido? Ya hemos hablado acá de la controversia y toda la discusión que hay en torno a este tema. Queda también en la agenda el deseo independentista de Escocia, el apoyo militar del Reino Unido en la guerra de Ucrania, país en donde Boris Johnson, aunque ustedes no lo crean, es extremadamente popular, porque este país ha mostrado el respaldo al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky desde el primer día que comenzó la invasión rusa. También que sigue entonces para el Reino Unido en su construcción como país solitario, sin el apoyo de la Unión Europea, que también enfrenta pues muchos problemas económicos. Lo vamos entonces a analizar en el programa de hoy, en el debate de France 24, y para conversar y para analizar este tema hemos invitado a Paulina Astroza. Ella es directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción en Chile. Ella se conecta precisamente desde la capital de la región del Biobío, allí en el sur de Chile, la ciudad de Concepción. Y desde la ciudad de Londres se une a esta conversación Javiera Arce Rifo. Ella es cientista política, ella también es estudiante de doctorado en el Institute of the Americas University College de Londres.
Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y los comentarios que deseen hacer en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-es, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. También les recuerdo que nos pueden encontrar en YouTube para que vean nuestra señal en streaming. Y también aprovecho para saludar a las personas que nos escuchan en nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos del programa El Debate que están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahí pueden seguir oyendo todo lo que quieran de nuestro contenido. Pues muy bien, le doy la bienvenida entonces a Paulina en la ciudad de Concepción para comenzar este análisis, comenzar el debate. El punto de partida, como llamo a la primera pregunta, es para conocer opiniones de los invitados. Y Paulina, bienvenida al programa, gracias por acompañarnos y su opinión sobre la salida de Boris Johnson, plagado de escándalos 3 años después de haber llegado, digamos, por la puerta grande, victorioso, mostrándose muy seguro de sí mismo. ¿Ya era el momento para que Boris Johnson dejara Downing Street? ¿Cómo estás, Santiago? Gusto saludarte nuevamente. El momento de Boris Johnson, la verdad es que venía desde hace tiempo y en parte fue la guerra de Ucrania quien detuvo ese momento. Recordemos que antes de la guerra de Ucrania ya había un movimiento muy fuerte al interior del Partido Conservador, fundamentalmente aquellos que se le llaman los rebeldes, para juntar este número de cartas que, según las normas del Partido Conservador, permiten una censura interna. Eso ya estaba en marcha, el Partygate y todo lo que tú has señalado se fue sumando justamente estos escándalos y estaba casi listo eso cuando comienza la guerra de Ucrania y como también tú lo has señalado, Boris Johnson aprovecha ese escenario para mostrar liderazgo y para, como Occidente, dentro de la OTAN, apoyar a Ucrania. Esto hizo que los líderes internamente detuvieran esta acción. Sin embargo, ahora ya lo que rebasó el vaso, tal como tú lo señalaste, fue el descubrir que uno de los diputados aliados de Boris Johnson y que incluso está a cargo de disciplina dentro del partido, tiene acusaciones que él reconoció de tocamientos y acoso a otros hombres y Boris Johnson reconoce que sabía de esas situaciones y de otras y fue muy débil. Y eso, en definitiva, es el detonante de lo que ocurre el día de ayer, partiendo con la renuncia de dos grandes, que son su ministro de la Salud y el ministro de Finanzas, y lo que lleva finalmente a estas 55 renuncias en total de altos cargos y que lo obligan a dimitir como jefe del Partido Conservador. Es un poco en resumen, Paulina, lo que yo decía en la introducción, hacer ese balance entre rebeldía política y la necesidad de liderazgo, en donde creo que se pone eso en la balanza y es la factura que le cobran a Boris Johnson en esta instancia en donde había que tomar decisiones. Paso ahora hasta la ciudad de Londres, allí presentaba a nuestra invitada Javiera Arce Rifo. Javiera, bienvenida al programa y su opinión sobre la salida del primer ministro Boris Johnson, que va a permanecer en el cargo hasta tanto su formación política decida quién es el nuevo líder de ese partido. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludar a Paulina. Sí, por lo menos lo que se alcanza a observar acá es que hay una relación moral con el tema del comportamiento de Boris Johnson y que finalmente, claro, como bien decían ustedes al principio y Paulina lo destacaba, tiene que ver con estas acusaciones de misconduct de parte de el Chief Whip. Pero acá hay antecedentes anteriores y hay otras cuestiones más que también se requieren agregar. La situación de Reino Unido en estos momentos, nosotros podemos observar que está bastante deteriorada económicamente con respecto al Brexit. De hecho, se han ido prácticamente todos los migrantes de Inglaterra, sobre todo los migrantes europeos. Y eso ha traído como consecuencia también que un gran porcentaje de universidades dejen de percibir ingresos y por ende el sector educación se ha ido deprimiendo. Pero también hemos tenido problemas, y esto lo estamos viviendo quienes habitamos el país, problemas con el precio de los alimentos, ya que a la inflación internacional hay que agregar el problema del mismo Brexit y la situación económica de
los británicos se ha ido deteriorando. Entonces eso también, como consecuencia no solamente del COVID, sino que también de la guerra, y a eso también hay que sumarle el Brexit. Entonces, evidentemente hay un problema, porque además dentro del mismo Partido Conservador tampoco era una cuestión tan unificada en términos de posición política de todo el partido de salirse de la Unión Europea, y por lo tanto esto vendría también como a revestir aún más la posición de lo que ocurre. Y Sí, por otro lado, lo que también, a propósito de esta cosa moral, el tema del Partygate, yo creo que es lo que va a calar fundamentalmente dentro de la sociedad inglesa, porque la sociedad inglesa es una sociedad muy de palabra, muy de respetar las normas. Y prácticamente lo que no se le perdona a Johnson es que la propia reina, en esta política de austeridad, haya tenido que velar prácticamente sola a su marido, claro. mientras que en Downing Street esta gente estaba haciendo fiestas sin ningún tipo de medidas de seguridad. Sí, Por lo Javiera. tanto, ese tipo de situaciones también podrían calar bastante hondo, ya que ustedes también relataban las elecciones que hubo locales al Partido Conservador no le Sí, fue Javiera. bien, y en estas elecciones, estas by-elections que hubo ahora el 23 de junio, tampoco les fue bien. Entonces, el mantener a Boris Johnson a la cabeza del partido representaba un riesgo, sobre todo de pérdida de capitalización en las próximas elecciones que vienen el próximo año, y ahí sí que el Partido Conservador podría tener una merma Sí, bastante Javiera. grande en su votación y perder la mayoría en el Parlamento. Paulina, ¿cómo es el Reino Unido que deja Boris Johnson? Ya aquí tenemos un panorama un poco de los diferentes escenarios a nivel político y a nivel económico, pero ¿cómo es este país que él recibe, que lleva a través de esa transición del Brexit, que es un momento histórico para la Unión Europea y para este país en sí? ¿Y qué es lo que él deja 3 años después? Mira, yo creo que deja un país y un mandato bastante caótico, donde indudablemente las consecuencias del Brexit se han notado a todo nivel, que fueron incrementadas evidentemente también por la pandemia, pero además por un mal manejo en las relaciones con la Unión Europea. Porque también como tú lo señalabas al inicio, Boris Johnson es finalmente el que lleva a cabo y logra que el Parlamento británico apruebe lo que es el acuerdo de salida con el Reino Unido, cosa que no había podido hacer Theresa May. Y lo logra hacer con una cláusula que era justamente lo de las dos Irlandas, este famoso protocolo de Irlanda, y que él ahora ha decidido romper. Logró pasar una ley justamente que va en contra y violando el derecho internacional, y esto hace que sus relaciones y en las relaciones actuales del Reino Unido con la Unión Europea se estén viendo mucho, mucho más tensas de lo que partieron cuando él asume. En segundo lugar, está dejando también un Reino Unido con una fractura que hoy día se nota mucho más, que es con Escocia. La ministra principal, Nicola Sturgeon, acaba de mencionar, o sea, acaba de informar que van a insistir con un referéndum el año 2023. Boris Johnson termina su mandato, o digamos oficialmente antes de la renuncia, porque todavía sigue en ejercicio, señalando que no va a admitir que el Parlamento británico autorice este referéndum, lo que pone al Reino Unido, a Inglaterra en particular, con Escocia en una situación muy tensa. Situación tensa también que se produce con Irlanda del Norte, donde también Sinn Féin gana las elecciones, y eso Sí. le provoca un problema en las tensiones políticas. Y por otro lado, Gales también, que forma parte del Reino Unido, donde están sufriendo todas estas consecuencias negativas. Está dejando un partido conservador con una falta de liderazgo clara, porque no se sabe bien quién va a asumir como reemplazante, con un partido laborista que está subiendo en las encuestas, que si las elecciones fueran hoy día ganaría, donde han perdido en algunos distritos y en las regionales particularmente, perdieron mucho espacio, y fundamentalmente lo que se llama el muro rojo, que es el área norte donde el Partido Laborista perdió muchos parlamentarios en la elección de 2019, bueno, se han ido recobrando algunos espacios ahí, y lo que el Partido Conservador tiene y el Reino Unido hoy día es un desafío tremendo ante un contexto internacional de incertidumbre
de Sí. inflación, de guerra y Claro. evidentemente con estos problemas políticos internos. ¿Cómo es el sentir de los británicos? Han pasado pocas horas desde la renuncia al liderazgo de los conservadores por parte de Boris Johnson, pero ¿cuál es el sentir del británico de a pie, de la situación que se está viviendo, de cómo el país ha transicionado a través de esta salida de la Unión Europea y ha logrado salirse de este bloque y está construyendo, digamos, un país independiente sin la ayuda de Bruselas, que le está costando mucho, y el sentir en cuanto a el mandato y el liderazgo que tuvo Boris Johnson a lo largo de estos 3 años? Sí, hoy día estaba mirando la BBC porque le hacían entrevistas a las personas y en general yo diría que Boris Johnson no era tan odiado como podríamos pensar los latinoamericanos. O sea, si nosotros analizamos la política británica en clave latinoamericana, creo que nos podemos meter en un problema. O sea, yo creo que en parte no estaría tan cierta de decir que el Partido Laborista está en condiciones de capitalizar esto, em, porque también Boris Johnson, a pesar de esta figura que podría parecer media grotesca, se parece bastante como al británico promedio y hasta le hacía gracia. O sea, de hecho, como candidato era bastante gracioso este personaje que además no tenía miedo como al ridículo, le gustaban las fiestas, las mujeres, esta cosa como que al parecer era como una especie como de alter ego y les gustaba mucho a los británicos. Y tampoco, si nosotros pensamos que esto podría ocurrir en una crisis política, no sé, tanto como lo hemos tenido en Chile, como en Perú, etcétera, o en otros países, Colombia mismo, en que la gente ocupa los espacios públicos y está feliz, la verdad es que hoy día no se vio mucho más que algunas personas afuera de Downing Street, pero no hay protestas, no hay nada. Yo creo que acá hay una cultura además democrática muy de traspasar los cargos rápidamente, de tratar de resolver los problemas dentro de los partidos. Claro. eh, y lo que sí es como gran lección, yo creo que el tema del Fair Pass the Post, que es precisamente el sistema electoral que tienen los británicos, ya no constriñe tanto la representatividad en dos partidos. Y en las elecciones anteriores, tanto los laboristas como los liberal democrats fueron los que más subieron, a propósito de unas alianzas medias tácitas que hacen ahí los liberal democrats, tratan de ocupar en parte Sí. el centro. Y en ese sentido, y con esto termino, yo creo que lo curioso va a ser quién va a seguir o quién va a suceder a Johnson, porque de las tres personas que están ahora encabezando las listas, estamos hablando de tres migrantes, o sea, de tres Sí, personas Javiera. nacidas en Reino Unido, pero que Ya son vamos a hijos de hablar de quiénes migrantes. pueden llegar a ese cargo. Tengo ese tema también en la agenda para comentarlo, lo vamos a hablar más adelante. Quiero preguntarle a Paulina, aquí por estas formaciones políticas, también a Javiera, para que entre las dos hagamos un panorama de cómo entonces están los partidos. Ustedes mencionaban que los laboristas han logrado ganar un poco más de popularidad, las encuestas así lo evidencian, si las elecciones fueran en estos días, prácticamente ganarían, tienen una aprobación un poco más favorable y claramente estos escándalos y hemos llegado al escenario en el que estamos porque la imagen de los conservadores pues se ve un poco afectada. Entonces, ¿cómo ven ustedes el escenario político? ¿Cómo están las fuerzas políticas, Paulina? ¿Cómo pueden capitalizar los laboristas esta coyuntura? ¿Y qué pueden hacer los Tories para poder mejorar la imagen y recuperar ese liderazgo que han tenido? Lo primero que deben hacer los conservadores es evidentemente elegir la persona que va a suceder a Boris Johnson y que trate de aunar la mayor cantidad de grupos políticos al interior de los propios conservadores. Los conservadores, una de las graves crisis que han tenido, y de hecho, cuando David Cameron en enero del 2013 anuncia este referéndum del Brexit, es por razones de política interna, porque dentro del Partido Conservador hay un ala que es mucho más euroescéptica, incluso algunos eurófobos que salieron del partido y se fueron al UKIP, o el partido del Brexit hoy día, y otros que son mucho más moderados y también que querían incluso quedarse dentro de la Unión Europea. Entonces hay varias almas dentro del propio Partido Conservador que tienen que aclarar ahora y elegir a un buen liderazgo que no aparece claramente hoy día,
van a tener que hacerlo con esta sucesión de elecciones. Por lo tanto, tienen un desafío muy grande ahí, además de gobernar, porque tienen que gobernar ahora aparte de con esta crisis de credibilidad que tiene el gobierno, tienen que liderar con este escenario tan negativo como el que estábamos señalando desde el punto de vista económico, social y sus relaciones con la Unión Europea. Por otro lado están los laboristas, quienes desde que Jeremy Corbyn deja el partido, Starmer lo que ha hecho es justamente avanzar, pero no lo ha logrado como algunos pretendían, con la fuerza que algunos creían, y más ha sido el avance de los laboristas por errores no forzados del Partido Conservador que por una iniciativa o una acción de los laboristas. Pero dentro de eso pueden ganar. Los liberales demócratas también han ido aumentando, pese a que no han logrado tener un peso como lo tuvieron en siglos pasados, sí, ni tampoco han llegado al punto de formar gobierno con otra coalición como lo hicieron con David Cameron. Pero eso yo no lo descartaría, una coalición entre laboristas y liberal demócratas, si es que los laboristas no lograran tener la mayoría. Los verdes han ido ganando un poquitito de espacio, pero todavía siguen siendo partidos menores, con algún grado de representación, y evidentemente aquí hay un número importante de escaños que corresponden al Partido Nacionalista Escocés, claro. quien tiene ahí también un peso relevante, más aún con el tema del referéndum y de la independencia. Claro. Javiera, su opinión sobre el panorama político, ¿cómo estos partidos pueden capitalizar esta coyuntura y cautivar votos? Sí, yo ahí coincido completamente con Paulina, porque dentro de las dos alas, entre el corbynismo y los seguidores de Blair, se instala como entre medio la facción del actual líder, que se llama Keir Starmer, y él también está como un poco a la espera de lo que hagan los laboristas en ese sentido, y todavía, los conservadores, y qué es lo que van a proponer. Y bueno, y se puede estar levantando también la figura del alcalde de Londres, que él también ha tenido una figuración bastante importante, además ha sido un muy buen alcalde, pero creo que acá lo importante y lo que viene es cuál va a ser el cambio de la política finalmente de los conservadores con la caída de Boris Johnson. Él está tratando de quedarse en el poder ahora, quería hacerlo hasta el otoño. Situación que allá a un montón, incluso líderes del Partido Conservador, les parecía un exceso. Y por lo tanto, mañana van a ver cuándo llaman a esto, lo que se llama como el desafío del liderazgo dentro del partido, para poder buscar una sucesión, en los cuales están compitiendo tres ex ministros de Hacienda de los conservadores, que han sido muy, muy poderosos. Está Sunak, que es de ascendencia india. Está Sajid, que es Pakistán, o sea, que además era su ministro de Salud, que es de Pakistán, y Zahawi, que es tiene un origen iraquí. Entonces, estamos viendo que probablemente el tema de la migración también vaya a tomar un camino bastante interesante, que son estos tres liderazgos más representativos y los que podrían competir en mejores condiciones en esta disputa por ser el primer ministro, claro, y estar de mejor forma para las elecciones. Ahora, creo que es súper importante ver cuál va a ser el rol ideológico acá de estos partidos y hacia dónde van a avanzar, porque una cosa va a ser mejorar o restablecer las relaciones con la Unión Europea para que se pueda como subsanar un poco la situación económica tan terrible que está teniendo y las consecuencias bastante como inesperadas, se podría decir, de haberse salido. Sí. Pero también hay otras cuestiones que están en disputa que tienen que ver con el Servicio Nacional de Salud, cuyo objetivo siempre ha sido los conservadores destruirlo o desmantelarlo. Entonces, es bien importante porque el NHS es muy importante para la sociedad británica. Paulina, Javiera ya mencionaba algunos de los nombres que se empiezan a perfilar al interior de los conservadores para llegar a este cargo. Todavía no hay un calendario presentado por el Comité 1922, que es este grupo de los conservadores que se encarga de la toma de decisiones del partido y es el encargado de convocar
pues a esta elección de el futuro líder de la formación. ¿Qué se puede decir de estos tres posibles perfiles de candidatos que hay sobre la mesa, que, como Javiera dice, muestran un poco una realidad británica que hasta ahora no se ha mostrado a través de sus gobernantes, y es esa sociedad cosmopolita del Reino Unido que involucra personas procedentes de todos los territorios de ultramar y también de territorios que en algún momento fueron colonia británica o que pertenecen a la mancomunidad? A ver, aquí hay dos temas. Uno es que yo veía hoy día en la mañana cuáles son los que dentro del Partido Conservador, que ya hay como 15 candidaturas ya de las cuales se está hablando. La primera de ellas es el ex ministro de Defensa. No son los ministros de Finanzas, que si bien han sido nombrados, tienen algunos problemas, sobre todo el caso de Sunak, que tiene, si bien ha tenido un cierto liderazgo, tiene problemas primero por un escándalo por las cuentas fiscales de su señora, y en segundo lugar porque él fue multado también por el Partygate, y eso hizo que su credibilidad cayera. Sin embargo, el ministro de Defensa, quien hoy día está apareciendo con bastante más fuerza como pudiera ser este posible sucesor, y fundamentalmente por el fuerte apoyo que le ha dado el Reino Unido a Volodymyr Zelensky y a Ucrania, y el rol, digamos, dentro de la OTAN, que ha mostrado con bastante fuerza el propio Boris Johnson. Por otro lado, también, ojo al nombre de Liz Truss, que es la ministra de Relaciones Exteriores, que hoy día se encontraba en Indonesia y estaba volviendo al Reino Unido, justamente porque su nombre ya estaba sonando antes. El nombre de ella venía ya cuando se iba a presentar la moción de censura antes de la guerra de Ucrania, y ese nombre siempre ha estado ahí. Ojo también a ese nombre, aparte de los que ya ha mencionado Javiera, que es el exministro de Salud, que es uno de los que suena fuerte, que se enfrentó además a Dominic Cummings, que recordemos que Dominic Cummings fue el principal asesor de Boris Johnson al inicio y fue la mente detrás del Brexit. Se enfrentó en algún momento y fue el primero que renunció, de hecho, ayer, y él ha sido uno de los más críticos con Boris Johnson. Entonces, hay un abanico de posibilidades. No sabemos hacia dónde finalmente el Partido Conservador va a poner ficha. Esto lo determina el comité en 1922, como tú señalabas. Tienen que establecer el calendario, son votaciones sucesivas, donde se va eliminando al que tiene menor votación, hasta que queden finalmente las dos primeras mayorías, y esas son las que se llevan a votación para toda la militancia del Partido Conservador y determinan quién va a ser el próximo o la próxima primera ministra. Sí. El líder del partido y automáticamente primer ministro o primera ministra del Reino Unido. Así es como funciona. Sí. Esto puede durar semanas, dependiendo también la cantidad de candidatos y candidatas que se presenten, y eso, por lo tanto, es indeterminado. Y es un procedimiento muy particular, algo a lo que no estamos habituados en América Latina, donde tenemos régimen presidencialista. Esto es parte, pues, de la política británica. Así ha sido a lo largo de los años, y así es como se elige el primer ministro en este país. Punto importante, Paulina, para analizar también desde la perspectiva de Bruselas, de la Unión Europea, este cambio de gobierno que se avecina entonces en el Reino Unido una vez llegue el sucesor de Boris Johnson. ¿Le puede dar un respiro a Bruselas en esta difícil relación que se desencadenó entre las dos partes a raíz del Brexit? Sin duda, porque Boris Johnson representaba aquel sector no solamente más partidario del Brexit, sino que además, como yo ya lo señalé, quería violar el acuerdo que tienen con el Reino Unido, con este protocolo respecto de las Irlandas, y además que fue un protocolo y con una norma que él mismo fue el que estableció, porque es una de las cosas que se renegociaron en relación a la propuesta que había acordado Theresa May. Sin duda que, dado los efectos negativos que ha tenido el Brexit para la economía y para la propia sociedad del Reino Unido, que ahora de verdad están sabiendo lo que es el Brexit, porque el Brexit recién comenzó, no es que haya comenzado con el referéndum, sino que ahora están realmente conociendo los efectos.
Bruselas yo creo que indudablemente sonrieron hoy día Claro. al saber que va a haber un cambio de gobierno, esperando que aquel que arribe finalmente decida no continuar con esta ley, que es una ley interna que viola el tratado con la Unión Europea, y que mejoren las relaciones, porque Sí. finalmente quienes se ven perjudicados son ambas partes, pero quien más pierde es el Reino Unido frente a 27 países como son los integrantes de la Unión hoy día. Sí. Javiera, también importante de la coyuntura europea es ese apoyo que mencionaba yo que le ha dado el Reino Unido militarmente a través de la OTAN y también pues por iniciativa del país a el gobierno de Volodymyr Zelensky en Ucrania. Es impresionante la popularidad de Boris Johnson en el interior de Ucrania, solamente superado por el presidente Zelensky y mucho más arriba en porcentaje si se le compara con otros líderes europeos como Emmanuel Macron o Olaf Scholz, el canciller alemán, y otras figuras de la política de la Unión Europea. ¿Esta relación entre Kiev y Londres puede verse trastocada con este cambio de gobierno o por estar ahí al interior de la OTAN, esto simplemente va a mantenerse tal cual como ha venido desarrollándose? No, en general las políticas, particularmente de asuntos exteriores y sobre todo temas de defensa, son políticas de Estado. Así yo creo que no podría o no abruptamente no decidirían como sacar precisamente tropas o dejar de apoyar esto. Además, las manifestaciones que más nosotros podemos observar seguidas, tanto en la misma población, acá en Trafalgar Square y en varias partes más, es precisamente a favor de Ucrania. O sea, hay una conciencia de eso también, y siempre, y bueno, y las banderas que están en los edificios públicos, así que yo creo que no habría ningún como cambio mayor respecto de esto, porque justamente es como Sí. lo que permite, además, me parece, en eso yo no soy tan conocedora como Paulina de estos equilibrios de poderes, más bien europeos, pero me parece que les permite estar en el contexto a Sí. pesar de haberse ido de la Unión Europea. Javiera, ¿y podría ser también el inicio de un acercamiento con Rusia? Tal vez puede ser un nuevo inicio en las relaciones con ese país. Oye, difícil ese tema, pero sí, acá llama curiosamente la atención la relación tan cercana que tienen con algunos personeros rusos que vienen muy fuertemente acá. La migración, sobre todo de personas con mucho dinero de Rusia, es muy palpable, y sobre todo también la relación cercana que hay de algunos personeros del Partido Conservador con ellos. Eh, yo no me atrevería a decir que vaya a ser una relación tan declarada, pero eso ya está. Ya existe hace ya harto tiempo. De hecho, hay una especie de especulación que los precios, por ejemplo, de la burbuja inmobiliaria de Londres tienen mucho que ver con la venida de estos rusos de mayores ingresos. Entonces, hay una relación ahí establecida hace mucho rato. Sí. Una relación, siempre había una relación histórica muy cercana entre Londres y Moscú. Me quedan ya un par de minutos para finalizar el programa. Llego a las conclusiones. Le pregunto entonces a Paulina, ¿qué va a seguir entonces en este juego político en el Reino Unido? ¿Qué sigue para este país? Y copio un poco una pregunta que hace la BBC en alguno de sus artículos, y es que no podrían descartar de pronto un regreso de Boris Johnson a la escena política y a los altos cargos allá en el Reino Unido. ¿Cómo lo ve usted, Paulina? A ver, en primer lugar, Boris Johnson acaba de informar, según Reuters, que él va a continuar como diputado, como parlamentario, una vez deje de ser primer ministro. O sea, no tiene intención de renunciar a su escaño, lo que ya nos indica que él va a continuar en la vida política. Y sería hasta que termine su mandato, si es que no hay elecciones anticipadas, sería hasta el 2024, que serían las próximas elecciones generales. ¿Qué es lo que se viene? Se viene bastante incertidumbre, se vienen los efectos negativos de toda esta, de lo que ha significado no solamente lo que ya hemos conversado del escenario internacional e interno, sino también de la crisis de gobernabilidad que está teniendo el Partido Conservador. Boris Johnson yo no lo doy por muerto políticamente. Creo que en política no hay muertos, Sí. y así hemos visto varios que han vuelto incluso después de haber ejercido el poder, haberse retirado y haber estado casi, se les daba por fuera Sí, del Paulina. juego, y sin embargo volvieron, como el mismo Jeremy Corbyn en su momento. Claro. Pero le va a ser difícil porque al interior del Partido Conservador
hay un sector que le critica mucho a Boris Johnson las Sí, medidas Paulina. adoptadas durante este mandato en que se acercaron mucho a la izquierda y Claro. como que habría abandonado el alma del Partido Conservador tradicional y puro. Entonces, ahí yo creo que hay un tema que el Partido Paulina. Conservador sería un poco difícil esa vuelta, pero Javiera, no la me quedan descarto 30 tampoco. segundos para su conclusión rápidamente, por favor. ¿Qué sigue para el Reino Unido? Yo diría que vienen tiempos de bastante turbulencia. Vienen tiempos también en los que se va a tener que forzar a los partidos a poner los temas en la agenda. Nosotros estamos teniendo esta crisis inflacionaria muy brutal. Servicios básicos están subiendo un 40%, estoy hablando de la luz, el agua, etcétera. Pero sí solo quiero quedarme con una frase que me acordé a propósito que se dice siempre en mi país, que nadie muere en política. Y yo creo que la política es cíclica y que Boris Johnson es bastante resiliente y tiene hartas capacidades de poder reencarnarse en un futuro no Sí. tan lejano en las próximas coyunturas. Pues a Javiera y a Paulina les agradezco por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en América Latina. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales y por supuesto los invito para que escuchen el contenido del programa también en nuestro podcast. Sigan con France 24.